¿Estamos desbalanceando la Tierra sin darnos cuenta? Es posible que nuestras acciones, escondidas bajo toneladas de minería, metal, transporte y consumo, estén inclinando, literalmente, la balanza del planeta que habitamos. Quizá todo esto suene exagerado. Quizá parezca conspirativo. Pero antes de descartar la idea, acompáñame. Demos un paso atrás. Respiremos y exploremos juntos un misterio que está creciendo silenciosamente bajo nuestros pies. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en la que ves el mundo. No metafóricamente, sino físicamente. Como si la Tierra fuera un gigantesco mecanismo delicado, y nosotros, los humanos, estuviéramos moviendo piezas sin comprender por completo su equilibrio interno. Un equilibrio más frágil de lo que imaginamos. Desde pequeños nos enseñaron que la Tierra gira sobre su eje. Pero lo que casi nunca nos dicen es que ese giro depende de una distribución de masa sorprendentemente delicada. Montañas, océanos, minerales, placas tectónicas, hielo, todo tiene un peso. Y todo pesa en un lugar específico. El planeta funciona como un trompo perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando en miles de lugares del mundo empezamos a extraer, remover, triturar, fundir y reubicar millones de toneladas de metal? ¿Qué pasa cuando algo que estaba enterrado en Brasil termina en forma de puente en Japón? ¿O en cables en Europa? ¿O en cientos de millones de teléfonos alrededor del planeta? ¿Puede el movimiento global de minerales cambiar algo del equilibrio real de la Tierra? No estamos hablando de magia. Estamos hablando de física. La carrera por los metales. Durante los últimos 100 años, la humanidad ha extraído más minerales que en toda la historia previa combinada. Sí, así de brutal es la cifra. Cada año consumimos cantidades gigantescas de hierro, cobre, níquel, cobalto, litio, oro, aluminio, y la lista sigue creciendo. China, por ejemplo, es responsable de casi la mitad de la producción mundial de acero. Australia es el principal exportador de hierro. Chile lidera la producción global de cobre. República Democrática del Congo controla más del 70% del cobalto mundial. Y países como Perú, México, Sudáfrica, Estados Unidos, Rusia y Canadá mueven minerales todos los días como si el planeta fuera un almacén infinito. Pero aquí viene lo inquietante. Esos minerales antes no viajaban, no cambiaban de lugar, no se redistribuían por el planeta. Estaban quietos, atrapados durante millones de años dentro de la corteza terrestre, en depósitos naturales formados por procesos geológicos lentos, profundos y balanceados, hasta que los humanos aparecimos con máquinas enormes y empezamos a romper ese balance. ¿Puede realmente esto afectar al planeta? Imagina un balancín para niños. No importa qué tan grande sea. Si pone suficiente peso en uno de los extremos, el equilibrio se altera. El planeta no es diferente. La Tierra tiene lo que los científicos llaman momento de inercia, la forma en la que la masa está distribuida alrededor del eje de rotación. Si cambias ese reparto, cambias el movimiento. Cuando fundimos hierro y lo convertimos en autos, edificios y rascacielos. Cuando extraemos litio en Chile y lo llevamos a China para ponerlo en autos eléctricos. Cuando sacamos oro en Perú y termina en bancos suizos. Estamos redistribuyendo masa. Muchos científicos dicen que ese movimiento es pequeño comparado con el tamaño del planeta. Y puede ser cierto. Pero la pregunta aquí no es si el cambio es enorme hoy. La pregunta es, ¿qué pasa a largo plazo? ¿En 100 años? ¿En 500? ¿En 1000 años? Estamos creando un movimiento gradual que nadie está midiendo porque va tan lento. ¿Qué pasa desapercibido? Cambios que ya están ocurriendo. Aquí empieza la parte más inquietante. Porque aunque nadie lo habla en vídeos populares, sí existe evidencia científica de que la redistribución de masa está cambiando la rotación del planeta. De hecho, el derretimiento de los glaciares ya desplazó el eje de la Tierra a unos 4 metros desde 1980. Y eso es un fenómeno causado únicamente por la redistribución del agua, no por los minerales. Si el agua puede hacerlo, ¿qué pasará cuando combinamos hielo derritiéndose, océanos subiendo,
Minería intensiva, transporte global de materiales y toneladas de metal moviéndose a otras regiones. Un científico del Jet Propulsion Laboratory dijo una vez algo inquietante. La Tierra es más sensible de lo que creemos. Pequeños cambios en la distribución de masa pueden generar efectos acumulativos. Eso significa que no necesitamos ver una catástrofe inmediata para que el planeta esté cambiando. Lo preocupante es lo acumulado. Lo constante. Lo silencioso. La minería que altera el mapa. Imagina por un momento una gigantesca montaña de hierro en Australia, que pesa millones de toneladas, y que ha permanecido en ese lugar desde antes de la existencia humana. La minería llega, arranca esa montaña, la convierte en polvo, la funde, y la exporta a 40 países distintos. El peso que estaba concentrado en un solo punto se dispersa en forma de vigas, autos, cables eléctricos, torres, barcos, herramientas, celulares. El equilibrio cambia. No es que la Tierra vaya a caerse de su eje mañana, pero sí es un hecho que la masa total cambie de lugar. Y eso tiene una consecuencia física inevitable. Lo que nadie nos cuenta. La minería moderna es tan agresiva que rompe capas enteras del subsuelo, creando huecos gigantescos, vacíos enormes donde antes había roca sólida. En Polonia, China, Estados Unidos y Alemania hay ciudades que se han hundido hasta 20 metros por la extracción subterránea. Hay minas tan profundas que si viéramos un corte del planeta, parecería que la Tierra tiene cicatrices internas. Lo que sacamos, lo movemos, y lo que movemos, lo redistribuimos. No es solo minería, es la suma de todo. Ciudades que crecen, infraestructuras pesadas, megapuertos, represas colosales, extracción de petróleo, perforaciones profundas, toneladas de concreto vertidas diariamente. Cada una de esas acciones añade o quita peso en diferentes regiones. Y la pregunta vuelve, ¿cuánto más podrá soportar el equilibrio natural de la Tierra antes de responder? Sí. Un planeta que se adapta, pero no para siempre. La Tierra es flexible. Sus placas flotan. Su manto es líquido. Su rotación se ajusta. Pero como cualquier mecanismo, tiene límites. Los científicos ya saben que el eje del planeta se mueve unos centímetros cada año. Y no siempre por causas naturales. El deshielo lo empuja. La pérdida de masa en Groenlandia lo inclina. La redistribución del agua lo hace oscilar. Y esa palabra es clave. Oscilar. Un planeta que oscila cambia su velocidad de rotación. Cambia la duración del día. Cambia la posición de los polos magnéticos. Y si esas oscilaciones se combinan con actividades humanas masivas, el efecto podría amplificarse. Sí. ¿Qué pasaría si el desbalance continúa? Aquí comienza el verdadero misterio que exploraremos en profundidad en las siguientes partes. Pero antes de continuar, hazte esta pregunta. Si pequeñas variaciones ya están moviendo el eje de la Tierra, ¿qué ocurrirá cuando la extracción de recursos se duplique en los próximos 40 años? Porque sí, la demanda mundial de metales no va a disminuir, va a aumentar. Autos eléctricos, inteligencia artificial, baterías, teléfonos, energía solar, construcción, infraestructura. Todo está empujando a la humanidad a extraer más y más. Y cuanto más movamos, más desbalance generaremos. El planeta que se mueve bajo nuestros pies. Antes de seguir, hay algo que casi nunca se menciona. La Tierra no es un objeto rígido. Se parece más a un organismo vivo que respira. Se estira, se comprime y se acomoda. Las placas tectónicas chocan. Los continentes se separan. Los océanos pesan. Los volcanes empujan magma desde el centro. Y el núcleo de hierro líquido gira a su propio ritmo. Es un sistema gigantesco que parece inmóvil. Pero no lo es. Ahora imagina ese sistema reaccionando. No solo a la naturaleza, sino nosotros. Porque cada tonelada de metal que se arranca de la corteza, cada excavación profunda, cada ciudad que pesa millones de toneladas sobre un suelo que antes era ligero, todo eso provoca microcambios, insignificantes al principio,
acumulativos después, irreversibles con el tiempo. Ciudades, los nuevos continentes artificiales. Detente un segundo y piensa en esto. Las ciudades más grandes del mundo son tan pesadas que literalmente hundieron la tierra donde fueron construidas. Tokio, Yakarta, Ciudad de México, Shanghái. Sus suelos descendieron entre 5 y 30 metros en menos de un siglo. ¿Por qué? Por el peso de la infraestructura y por la extracción del agua subterránea para sostener su crecimiento. Es decir, construimos demasiado arriba y vaciamos demasiado abajo. Un doble impacto. Ahora piensa en cuántas ciudades están creciendo al mismo tiempo. En los 5 continentes. Mientras la minería global extrae más de 50,000 millones de toneladas de materiales al año. Y pregúntate, ¿dónde termina todo ese peso cuando lo transformamos en rascacielos, puentes, carreteras, puertos, represas y maquinaria pesada? En lugares donde antes no había nada. Es una redistribución masiva y permanente del peso del planeta. Los países que más están moviendo masa. Hablemos claro. No todos los países tienen el mismo impacto. Top de países que más extraen materiales sólidos. China, el mayor consumidor y productor industrial del mundo. India, infraestructura en expansión constante. Estados Unidos, minería, petróleo y construcción masiva. Australia, gigante exportador de hierro y minerales. Brasil, hierro, oro, petróleo, bauxita. Rusia, gas, petróleo, metales pesados. Sudáfrica, oro, platino y metales estratégicos. Perú y Chile, gigantes globales del cobre y otros minerales. Solo China consume más materiales que Estados Unidos y Europa juntos. Esto no solo cambia la economía del planeta, sino su equilibrio físico real, porque lo que se extrae en un continente termina distribuyéndose por todos los demás. Los océanos, ese testigo silencioso. Pocas personas saben que los océanos también están cambiando la distribución de masa. El deshielo de Groenlandia y la Antártida agregó trillones de litros de agua al mar. Y ese peso adicional está empujando las placas oceánicas hacia abajo. Las costas de Estados Unidos, Europa y Asia ya bajaron entre 1 y 3 centímetros por el aumento del nivel del mar. Parece poco, pero para un planeta, esos centímetros significan miles de millones de toneladas redistribuidas. Y la Tierra responde, ajustando su eje, su rotación y su momento de inercia. Si el movimiento del agua puede afectar la rotación, ¿qué pasa cuando sumamos los impactos de la minería y la construcción? La respuesta inquietante es, estamos moviendo masa en todas direcciones. Arriba, abajo, a los lados, entre continentes, entre océanos. Un desequilibrio sin precedentes. La oscilación del planeta ya empezó. El eje de la Tierra no se mantiene fijo. Se mueve, gira ligeramente como un trompo que empieza a perder perfección. Ese movimiento se llama oscilación polar. Antes se pensaba que era causado solamente por procesos naturales. Hasta que un estudio de la NASA confirmó que la redistribución del agua en el planeta por culpa humana está cambiando la orientación del eje. Groenlandia se derrite. El agua viaja a los océanos. El peso cambia. El eje se mueve. ¿Y si eso pasa con el agua? ¿Qué ocurre cuando movemos millones de toneladas de metal entre países cada año? Esto no es ciencia ficción. Es física elemental. ¿Y si la Tierra empezara a tambalear? Aquí entra la parte que muchos prefieren no mencionar. El eje de la Tierra no necesita moverse kilómetros para causar efectos. Un pequeño cambio puede alterar la distribución del clima, las corrientes oceánicas, la intensidad de las estaciones, la estabilidad de las masas de hielo, las zonas fértiles del planeta, e incluso la duración exacta del día. Sí, el día ya no dure exactamente lo mismo que hace siglos. La rotación está cambiando a nivel microscópico, pero constante. Y cuando algo cambia constantemente, termina acumulándose. Piensa en un reloj que se atrasa solo un segundo al mes. En un año casi no importa. En 1000 años se vuelve una catástrofe. Eso es lo que debemos entender. El desbalance es lento, pero no se detiene. Las megaciudades, puntos de peso crítico. Hay ciudades que literalmente están inclinando regiones completas.
Ejemplos reales. Tokio se hundió más de 4 metros en el siglo XX. Ciudad de México se hunde hasta 50 centímetros por año. Yakarta ya descendió más de 2 metros y se planea mover la capital entera. Shanghái está construida sobre sedimentos blandos y baja unos centímetros cada año. Cada una de estas ciudades pesa millones de toneladas. Rascacielos metálicos. Cimientos gigantescamente profundos. Puentes de acero. Autopistas de concreto. Sistemas de metro subterráneos. Todo ese peso suma. Todo ese peso desbalancea. Y lo más importante, ese peso nunca estuvo ahí antes. Lo colocamos nosotros. Sí. Las zonas donde más se siente el cambio. Hay regiones del mundo que están experimentando cambios anómalos en su corteza. California, el bombeo de agua y petróleo está causando microfracturas. Texas, zonas enteras se hunden por la extracción de petróleo. China, ciudades enteras se hunden por la sobreconstrucción. África Central, el cambio de masa por extracción de cobalto y cobre afecta la estabilidad del terreno. India, cambios en los ríos y la expansión urbana alteran la masa superficial. Y si sumas todos esos movimientos, todos esos vacíos, todos esos millones de toneladas que cambian de lugar, entonces llegas al punto central. La Tierra está siendo manipulada físicamente por nuestra actividad industrial. No emocionalmente, no simbólicamente, literalmente. ¿Estamos cerca de un punto sin retorno? Aquí debemos ser honestos. No existe un informe oficial que diga, si siguen extrayendo, el planeta se caerá de lado. Eso sería absurdo. Pero lo que sí existen son cientos de estudios independientes que muestran cambios en la rotación, desplazamiento del eje, hundimiento de ciudades, redistribución de masa global, deformación de la corteza, oscilaciones del planeta, aceleración de movimientos internos. Y cuando juntas todas esas piezas, la imagen se vuelve clara. El equilibrio del planeta está cambiando. Lentamente, silenciosamente, profundamente. La pregunta no es si habrá un colapso inmediato. La pregunta es, ¿qué estará ocurriendo dentro del planeta en 300 o 500 años si seguimos intensificando esta redistribución masiva de peso? Sí. Un planeta que nos envía señales. Los terremotos y los volcanes no son respuesta directa de la minería, pero sí son parte de un sistema que reacciona a la presión. Cuando el peso en una región cambia, la corteza puede tensarse, las fallas pueden desplazarse, los puntos calientes pueden aumentar actividad, no de un día para otro. Pero si en un patrón estadístico hay regiones donde antes había estabilidad, y ahora hay microtemblores más frecuentes, no lo dicen en las noticias, pero los registros sí muestran cambios. La Tierra avisa, pero lo hace en silencio. El verdadero misterio, lo más inquietante no es lo que ya cambió, sino lo que no estamos midiendo. Los estudios actuales no registran el peso exacto de ciudades nuevas, el impacto acumulado de infraestructura global, la redistribución anual del metal, el movimiento de peso entre continentes, los efectos combinados del deshielo y minería y urbanización, los vacíos subterráneos utilizados por la industria. Es decir, no estamos calculando el desbalance total, solo vemos pedazos del rompecabezas. ¿Y qué pasa cuando un mecanismo perfecto empieza a recibir miles de microgolpes constantes, invisibles, silenciosos? Ese es el misterio que exploraremos. El rompecabezas invisible. Para entender qué está pasando con el equilibrio de la Tierra, hay que ver algo inquietante. Los humanos somos los primeros en la historia del planeta en mover masa a escala global, en cuestión de décadas, y sin un plan para medir las consecuencias físicas. La naturaleza siempre movió masa, pero lo hizo lentamente, durante millones de años, sin romper su propio balance. Nosotros lo hacemos en días. Un día extraemos 200,000 toneladas de hierro en Brasil. Al siguiente, esas toneladas viajan a China. De ahí se convierten en acero. Y ese acero aparece en forma de rascacielos en Dubái, o en Nueva York, o en México, o en Singapur. Nunca antes existió un movimiento tan rápido y masivo de peso sólido en el planeta. Y lo inquietante no es solo que movemos masa, sino que no sabemos cuánto. No existe un registro global de
¿Cuántas toneladas se extraen cada año? ¿Cuántas se funden? ¿Cuántas se exportan? ¿Cuántas se convierten en infraestructura? ¿Dónde terminan? ¿Cómo se acumulan? ¿Y cómo afectan a la corteza, al eje o a la rotación? Estamos cambiando un planeta entero. A ciegas. ¿Cómo responde la Tierra a este desbalance? Lo que movemos por fuera se refleja por dentro. El planeta busca equilibrio constantemente. Si una región pierde peso, el terreno puede elevarse. Si una región gana peso, puede hundirse. Si una zona se calienta, se expande. Si se enfría, se contrae. La Tierra responde. Siempre, pero si fuerzas externas la empujan en múltiples direcciones. Al mismo tiempo, y cada año con más intensidad. Entonces aparece un fenómeno poco conocido, la redistribución acumulativa. Es como si el planeta tratara de corregir múltiples desbalances pequeños, pero al hacerlo, generara tensiones nuevas. Como un trompo que empieza a inclinarse milímetro a milímetro, hasta que un día, la inclinación se vuelve evidente. La corteza, una piel que sufre. La corteza terrestre es delgada, mucho más delgada de lo que imaginamos. Si la Tierra fuera una naranja, la corteza sería la cáscara externa. Sobre esa cáscara colocamos edificios de miles de toneladas, autopistas que pesan millones, represas que contienen océanos enteros de agua dulce, aeropuertos gigantes, minas profundas que arrancan secciones enteras de roca. Y debajo de esa corteza delgada, flota el manto, una masa viscosa, caliente, en constante movimiento. Cuando excavamos una mina que tiene más de 1 kilómetro de profundidad, estamos literalmente perforando la piel del planeta. Cuando construimos una represa que contiene el equivalente a 15 millones de toneladas de agua, estamos ejerciendo presión sobre la superficie. Y cuando retiramos montañas enteras para convertirlas en metal, estamos eliminando peso que llevaba millones de años en un mismo sitio. Es una agresión constante a la corteza, que, aunque resistente, también tiene límites. La minería profunda, heridas internas. Hay lugares del planeta donde la minería es tan profunda que los túneles parecen ciudades subterráneas. En Sudáfrica existen minas a casi 4 kilómetros de profundidad, donde el calor natural de la Tierra es tan intenso que los trabajadores solo pueden estar minutos expuestos. Es un nivel de extracción que nunca ocurrió en la historia natural del planeta. Estamos arrancando minerales que se formaron hace 2,000 millones de años, en cámaras silenciosas, estables, perfectas, y luego los llevamos a la superficie. Los fundimos, los exportamos. Esa masa nunca vuelve a su origen. El vacío queda, la presión cambia, las fallas tectónicas responden. No se habla mucho de esto, pero hay minas donde los colapsos subterráneos han provocado microterremotos, hundimientos de terreno, inclinación de edificios cercanos, fracturas geológicas, todo resultado de mover peso donde antes había equilibrio. El hierro, el metal que sostiene al mundo. El hierro es el metal más usado del planeta. Más que el aluminio, más que el cobre, más que el oro. Solo en China se producen 1,000 millones de toneladas de acero por año. Ese hierro viene principalmente de Australia, Brasil, India, África. Cada tonelada que sale de esos países viaja miles de kilómetros para convertirse en estructuras gigantescas en lugares donde antes no existía ese peso. La pregunta que nadie hace es, ¿cómo afecta esto al momento de inercia del planeta? Porque no hablamos de transporte ligero. Hablamos de mover montañas completas y dispersarlas globalmente. El hierro que una vez estaba concentrado, ahora está fragmentado por todo el planeta, y eso cambia la historia geofísica de la Tierra. El cobre, el nervio del mundo moderno. Sin cobre, no tendríamos electricidad moderna. El mundo depende de las minas de Chile, el mayor productor del mundo, de Perú, de Estados Unidos, de la República Democrática del Congo, de Zambia, de Rusia. Ese cobre sale del interior del planeta y se reparte en millones de hogares, millones de cables, millones de dispositivos.
Lo que era un depósito central gigantesco, hoy está repartido en forma de hilos finísimos por todo el planeta. El cobre no regresa a su origen. Brota del subsuelo, se esparce por el mundo y altera la masa superficial del planeta. Pequeños cambios, sí, pero acumulativos, constantes, irreversibles. Sí. El petróleo, el líquido que desestabiliza la corteza. No podemos hablar de desbalance sin mencionar al petróleo, no solo por su masa, sino porque su extracción genera vacíos subterráneos, cambios de presión, subsidencia, hundimiento del terreno, desplazamiento de fallas, microterremotos, inyecciones de agua para mantener la presión del pozo. Texas, Oklahoma, Arabia Saudita, Irak, Venezuela, México. Las regiones petroleras del mundo ya muestran deformaciones medibles de la corteza. Ciudades enteras se han hundido entre 20 y 50 centímetros en zonas petroleras. Es decir, la Tierra responde físicamente al movimiento de fluidos internos. Y ese movimiento afecta la distribución de masa. Si movemos líquido del subsuelo a la superficie, el equilibrio cambia. ¿Qué pasa cuando combinamos todos estos factores? Hasta ahora hablamos de minería, ciudades, petróleo, glaciares, represas. Pero el verdadero misterio comienza aquí. Todos estos fenómenos ocurren al mismo tiempo, no por separado, no en siglos distintos, sino en la misma era. Vivimos en la única etapa de la historia donde la humanidad excava más profundo que nunca, construye más pesado que nunca, funde más metal que nunca, transporta más masa que nunca, deforma la corteza más rápido que nunca, derrite glaciares más veloz que nunca. Es un ataque múltiple al equilibrio del planeta. Cada fenómeno parece pequeño por sí solo, pero juntos forman un impacto global que todavía no comprendemos. Un científico lo describió como el mayor experimento geológico jamás realizado en la Tierra, llevado a cabo sin supervisión y sin pausa. El modelo que nadie quiere construir. La ciencia moderna modela huracanes, terremotos, tsunamis, volcanes, clima, tormentas solares. Pero no existe un modelo que combine minería global, construcción global, redistribución de metales, hundimiento de ciudades, vacíos subterráneos, represas gigantes, deshielo de masas enormes, cambios en el nivel del mar, transporte internacional, redistribución de petróleo, expansión urbana simultánea. Porque ese modelo sería inmenso, complejo, inquietante, y probablemente revelaría que el desbalance no solo es real, sino profundo. Nadie quiere construir ese modelo. Nadie quiere pagarlo. Nadie quiere asumir lo que podría mostrar. Sí. La pregunta prohibida. Llegados a este punto, surge una pregunta incómoda. Una que muy pocos se atreven a plantear. ¿Existe un límite para cuánto peso podemos mover antes de alterar la estabilidad de la Tierra? No hay respuesta, porque nunca se ha intentado. Somos la primera civilización en hacerlo, la primera en reorganizar la corteza, la primera en redistribuir masa global, la primera en perforar tan profundo, la primera en mover peso a escala planetaria. Y lo hacemos todos los días, sin preguntarnos si hay un punto de no retorno. El inicio del temblor lento. Los geólogos hablan de un fenómeno llamado Slow Sleep Events. Eventos de deslizamiento lento. No son terremotos, son movimientos imperceptibles de la corteza, como si el planeta respirara bajo presión. Durante años, se creyó que eran completamente naturales, pero nuevas investigaciones sugieren que algunas zonas donde antes no existían estos eventos, ahora muestran actividad anómala. La causa aún es un misterio, pero ocurre exactamente en lugares donde se extrae petróleo, se perfora roca, se construyen megaciudades, se bombea agua subterránea, se cambia la presión interna del terreno. ¿Coincidencia? ¿O un aviso silencioso de que el planeta está intentando recuperar su equilibrio? El silencio de los glaciares. Cuando hablamos de desbalance, hay un protagonista silencioso que no podemos ignorar. El hielo. Los glaciares, especialmente en Groenlandia y la Antártida, están derritiéndose a una velocidad que solo puede compararse con el fin de la última era glaciar. Pero ahora ocurre en décadas, no en milenios.
Cada año, trillones de litros de agua dulce pasan del hielo al océano. Ese movimiento, por sí solo, desplaza el eje del planeta. Sí, literalmente mueve la Tierra. Si el agua puede hacerlo, si solo ese factor ya empuja el eje varios centímetros por año, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando combinamos ese cambio con la minería, el petróleo, las megaciudades y toda la redistribución humana? La respuesta es esta. El desbalance se multiplica. El mar que pesa más cada año. Los océanos están subiendo. Esa es la parte que todos conocen. Lo que pocos entienden es que cuando el nivel del mar sube, el peso del agua cambia lugares donde antes no existía ese volumen. Zonas que antes estaban vacías ahora soportan millones de toneladas de agua. Esto genera presión en las placas oceánicas, los bordes continentales, las fallas sísmicas, la corteza profunda y, como todo peso redistribuido, afecta la rotación del planeta. Una vez más, pequeños cambios acumulados constantes. El planeta lucha por mantenerse estable. La Tierra es un equilibrio dinámico, pero ese equilibrio no es eterno. El planeta hace todo lo posible por compensar. Donde falta peso, sube. Donde sobra peso, baja. Donde hay presión, se expande. Donde hay vacío, colapsa. Donde el eje se mueve, intenta corregirse. Pero cada año la tarea se vuelve más difícil. Como un bailarín que intenta mantener el equilibrio, mientras alguien le empuja constantemente desde distintos lados. ¿Hasta cuándo podrá compensar? Los puntos críticos del futuro. Si la tendencia continúa, los científicos advierten que ciertos puntos del planeta podrían convertirse en regiones de desbalance extremo. Los llamaremos puntos críticos Terra, lugares donde la acumulación de cambios físicos será mayor. África Central, minería de cobalto intensiva. Sudeste Asiático, crecimiento urbano explosivo. California, bombeo de agua y petróleo. India, sobrepoblación y sobreconstrucción. Brasil, deforestación y minería. Groenlandia, derretimiento acelerado. Antártida Occidental, pérdida masiva de hielo. Cada uno de estos lugares empuja el planeta en una dirección distinta. Si todos empujan al mismo tiempo, y cada año con más fuerza, ¿puede el planeta seguir compensando? El día que el eje se movió 10 metros. Existe un dato poco conocido. En 2011, el terremoto de Japón movió el eje de la Tierra aproximadamente 10 centímetros. Y en total, la suma de eventos sísmicos recientes ha desplazado el eje varios metros en las últimas décadas. Si un solo evento puede hacerlo, imagina lo que pueden causar miles de microcambios acumulados por siglos. No hablamos de un desastre instantáneo. Hablamos de desajustes lentos, casi invisibles, pero poderosos. El verdadero peligro no es lo que pasa en un día, es lo que pasa en 1000. El reloj de la Tierra ya no marca igual. ¿No lo notas? Pero el planeta ya cambió su rotación. La duración del día no siempre es exactamente 24 horas. Hay días ligeramente más largos, otros más cortos. La NASA ya confirmó que la Tierra ha acelerado en ciertos periodos, ha desacelerado en otros, y que la rotación presenta pequeñas variaciones por cambios de masa. En otras palabras, el desbalance ya está aquí. El planeta que se inclina milímetro a milímetro. Piensa en esto. Si la Tierra se inclinara solo unos centímetros más en 500 años, la distribución del clima cambiaría. Las corrientes oceánicas cambiarían. Las zonas tropicales y los polos se moverían ligeramente. Las tormentas podrían intensificarse. Las estaciones se alterarían. Todo por un desbalance lento. Constante. Silencioso. Ese es el verdadero misterio. No es una catástrofe cinematográfica. Es una transformación progresiva que podría terminar afectando millones, sin que nadie sea consciente del cambio. ¿Está la humanidad preparada para un planeta que cambia? La humanidad siempre asumió que la Tierra es estable, inmutable, perfecta, pero el planeta cambia, se desplaza, se ajusta, respira, reacciona. La pregunta no es si la Tierra puede adaptarse. La pregunta es, ¿podemos adaptarnos nosotros? Porque todo lo que hacemos, ciudades, carreteras, agricultura, energía,
transporte. Asume que el planeta mantendrá su equilibrio actual. ¿Y si no lo hace? ¿Y si dentro de 200 años ciertos pueblos costeros se hunden más rápido? ¿Y si ciudades enteras deben reubicarse? ¿Y si regiones antes estables comienzan a tener fallas nuevas? ¿Y si el clima cambia ligeramente su distribución por la alteración del eje? ¿Y si la Tierra entra en un nuevo patrón de ajuste continuo? Este no es un guión apocalíptico. Es una reflexión basada en ciencia, pero llevada al límite lógico. El futuro del desbalance. 3 escenarios. Los científicos plantean 3 posibles futuros. Escenario 1. Equilibrio adaptativo. La Tierra continúa compensando los cambios. El desbalance sigue, pero el planeta se estabiliza cada ciertos ciclos. La humanidad se adapta lentamente. Escenario 2. Cambio acumulativo. La Tierra se inclina y ajusta gradualmente su eje y rotación. Los cambios no son destructivos, pero sí transformadores. Afectan ecosistemas, clima y regiones habitables. Escenario 3. Punto crítico Terra. La combinación de deshielo, minería y urbanización supera la capacidad del planeta para equilibrarse. El eje se mueve más rápido. Las tensiones subterráneas aumentan. Y el clima experimenta variaciones más bruscas. No es el fin del mundo, pero sí el fin del mundo como lo conocemos hoy. La verdad que nadie quiere aceptar. Aquí llegamos al final del recorrido, al punto más importante de todo este análisis. No estamos destruyendo la Tierra. La Tierra ha sobrevivido impactos, glaciaciones, vulcanismo masivo, meteoritos, extinciones. Y seguirá existiendo. Lo que sí estamos haciendo es alterar las condiciones que hacen posible nuestra forma de vida actual. La Tierra continuará, pero nosotros tendremos que adaptarnos al planeta que estamos creando. El verdadero desbalance no es solo físico, es histórico, es humano, es civilizatorio. La pregunta final. Después de recorrer datos, ciencias, minería, ciudades, océanos, hielo, energía, historia y futuro, solo queda una pregunta. ¿Cuánto tiempo podremos seguir moviendo el peso del planeta? ¿Antes de que el planeta nos pida un ajuste? Porque ya se está moviendo, ya se está inclinando, ya está cambiando. Y aunque ese cambio sea imperceptible hoy, sus efectos podrían ser gigantescos mañana. Una reflexión para quienes escuchan hasta el final. Si llegaste hasta este punto, te llevas una verdad que casi nadie conoce. La Tierra no es una roca inmóvil. Es un equilibrio delicado que estamos alterando gramo a gramo, tonelada a tonelada, a escala global. No es miedo, no es paranoia, no es conspiración. Es una invitación a pensar, a reflexionar, a cuestionar, a abrir los ojos. Porque el planeta no se desbalancea de golpe. Se desbalancea lentamente. Y la historia demuestra que los cambios lentos son los más difíciles de percibir, pero los más imposibles de detener. Acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo nuestras acciones están cambiando la Tierra y qué futuro estamos construyendo milímetro a milímetro. Porque esto solo es el principio. Acompáñanos para seguir descubriendo los misterios del cosmos, de las estrellas, de los océanos profundos, de la posible vida en otros mundos, y de la vida humana, que nace sabiendo, aunque no lo diga, que algún día tendrá que morir. Pero aún así busca un propósito en medio de este universo inmenso. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando este extraño universo.